Buen día a todos. Gracias por estar aquí. Estamos muy emocionados y ya ven que hay una presentación aquí. Pueden ver eso también. Todo es la misma presentación. Creo que todos ustedes me conocen, pero me llamo Lee. Soy una trabajadora social con la Fundación de Epilepsia de Colorado y Wyoming. Y estoy aquí para presentar Dr. Michael Enríquez, quien está haciendo la especialidad de neurología pediátrica en el Hospital de Niños de Colorado, aquí. Hizo su residencia de pediatría en el estado de Florida y la Escuela de Medicina en Cuba. Creció en el Valle Central del Norte de California y estamos muy felices que está aquí hoy. Gracias, doctor. Muchas gracias. Entonces, la epilepsia para mí es un interés bastante grande. Incluso el 19 de mayo ahora me avisan dónde me tocaría la especialidad de epilepsia. Y yo creo que esta presentación sería un poquito informal, más bien es para ustedes informarles que hay muchas opciones terapéuticas en cuestión a la epilepsia, especialmente en los niños con epilepsia más complejas que a veces no responden a los medicamentos. Saber que hay muchas opciones, incluso la cirugía de epilepsia, que yo creo que es pocamente utilizada y tiene muy buenos efectos. Entonces, yo creo que mientras vamos en la presentación, si tienen preguntas, me avisan, no esperar hasta el final, así vamos aclarando cualquier duda. Entonces no tengo ninguna declaración. En veces si uno tiene declaración, si alguna empresa o alguna organización aporta alguna ayuda financiera, uno debe de declararla. Yo no tengo hasta ahora nada, ni siquiera un cafecito que me hayan invitado. Entonces, algunos de los temas que vamos a hablar hoy sería una introducción. Entonces, el tema de hoy es la epilepsia fármaco resistente. ¿Qué significa eso? ¿Qué factores predisponen a esa epilepsia que no responde a los medicamentos? ¿Qué consideramos un tratamiento óptimo en el control de la epilepsia? ¿Cuántos cuántos fármacos debe uno intentar antes de considerar otras opciones como la cirugía o otros tratamientos como hablaremos un poquito de la dieta cetogénica, algunos aparatos nuevos que han salido para epilepsia eh, y algunos otros procedimientos como algunos ensayos clínicos? Entonces, ¿qué es la epilepsia fármaco resistente y por qué es significante esto? Sabemos que en un porcentaje, por lo menos de niños y en los adultos, es muy similar el porcentaje, más o menos como 20% de niños no van a responder a los medicamentos, van a seguir convulsionando. Entonces yo creo que es una cifra muy alta, 20% es uno de cada 5 personas con epilepsia no va a responder a medicamentos. Entonces, ¿qué otras opciones existen para estos niños? La Liga Internacional contra la Epilepsia, que es una organización internacional muy respetada. Hay muchas organizaciones, pero esta es la organización internacional que se dedica a la clasificación y a la definición de la epilepsia. Define la epilepsia fármaco resistente como aquella en cual se ha producido fracaso a 2 ensayos de fármacos anticonvulsivos. Es decir, un niño o una niña, una persona con epilepsia que sigue convulsionando a pesar de 2 medicamentos, ya sean en sí solo o dos juntos, a una buena dosis, medicamentos bien elegidos según su tipo de epilepsia, y sigue convulsionando, esa persona se le da este diagnóstico de epilepsia fármaco resistente. Y entonces se acuerda que un 20% de las personas tienen ese diagnóstico. Aquí me disculpan, pero no sé si ven aquí abajo, dice en la figura 2 medicamentos a dosis máximas más persistencia de crisis durante un año es fármaco resistente. Eso está mal porque no es un año, eso puede ser semanas, puede ser meses. Hay niños que en veces los traemos y los inducimos en coma y siguen convulsionando.
iniciamos una dieta cetogénica dentro de una semana y entonces ese diagnóstico puede ser en cualquier momento. Este lo cogí de un artículo español, pero tiene ese error. Y entonces, ¿y por qué es importante este diagnóstico? ¿Qué significado tiene? Y entonces el punto número uno es que una persona con epilepsia fármaco resistente tiene aumento riesgo de la muerte prematura. Entonces, no sé si han escuchado el término SUDEP. Ese riesgo de morir es aumentado con estas personas que no responden a los medicamentos. Con las convulsiones está el riesgo de algún traumatismo, eh, alteraciones psicosociales y así como la calidad de vida reducida. Eh, y el segundo punto, aunque la epilepsia fármaco resistente puede remitir temporalmente, reaparece frecuentemente. Algunos, no sé si han escuchado el término como honeymoon, hay un periodo donde las cosas están bien, pero es frecuente que vuelvan a aparecer esas crisis epilépticas no bien controladas. Y entonces el punto número tres, la identificación de pacientes con epilepsia fármaco resistente es fundamental para facilitar el inicio de la evaluación prequirúrgica y establecer posibles alternativas terapéuticas. Y no sé si ustedes saben que sí hay muchas, y me imagino que sí han escuchado que hay muchas opciones, pero no sé si habían escuchado el término fármaco resistente anteriormente. Sí. Eh, entonces, nomás una cifra, yo creo que en Estados Unidos, el año, en años antepasados, por año hay como 100, 200,000 personas que son candidatas a la cirugía de epilepsia y solamente como un 2,000, 3,000 la reciben. Entonces, no estamos utilizando bien nuestras opciones. En veces las referencias, y hay muchos factores por qué hay un retraso en la evaluación prequirúrgica y hay muchas barreras y muchas de las veces es por la referencia, en veces se tarda mucho, en veces hay barreras económicas o nuestros pensamientos en veces, no sé, suena un poquito temoroso la palabra cirugía o neurocirugía. Entonces, algunos de los factores que predisponen a la epilepsia farmacoresistente en niños, los niños que empiezan a convulsionar menos de un año de edad, que tienen una epilepsia sintomática, eso significa que tienen alguna otra enfermedad y tienen epilepsia secundaria o eso, retraso intelectual o en el desarrollo global, es decir, en la manera de caminar, de hablar o comunicar una neuroimagen patológica, es decir, algún daño estructural o malformación en el cerebro, o una frecuencia alta de crisis previa al diagnóstico de epilepsia. Eh, Estos niños tienen un factor, estos son factores que predisponen a la epilepsia fármaco resistente. Entonces, en estos niños, en veces típicamente somos más agresivos al principio, en veces a lo mejor aumentamos las dosis de los medicamentos más rápido y consideramos la cirugía de epilepsia un poquito más temprano o tenemos esa conversación más temprana. Otros factores, una pregunta. Tengo una pregunta. Cuando hay alguien con epilepsia que ha probado dos medicamentos, ya se toma como, estás diciendo que ya se toma como narcoresistente, pero en el mercado hay más de dos medicamentos, ¿cierto? Sí, entonces la pregunta es que si dos medicamentos fallados da término de fármaco resistente, pero hay más medicamentos para la epilepsia fármaco resistente. La verdad, sí, entonces existen medicamentos indicados para la epilepsia fármaco resistente, pero esos medicamentos solamente la función es reducir la frecuencia de epilepsia. Entonces, al final, nosotros el tratamiento debe ser muy individualizado según el tipo de epilepsia, porque si alguien tiene una lesión, una cicatriz, y le podemos dar medicamentos para la epilepsia fármaco resistente, pero
pero en veces es más fácil quitar esa cicatriz que está provocando crisis epilépticas y la persona queda libre de crisis epilépticas o de epilepsia. Entonces, al final sí hay otros medicamentos, pero pues debe ser muy individualizado según la persona. Pero sí, muy buena pregunta. Sí hay muchos medicamentos para la epilepsia fármaco-resistente. Pregunta, doctor. Hay mucha gente que puede estar tratando medicamentos, pero tiene una imagen normal, ¿verdad? Que no tiene cicatriz, Sí. o algo así, daño al cerebro. Sí, entonces la pregunta es que si hay mucha gente que intenta medicamentos, sigue convulsionando y tienen en el radiología una radiología normal. Y entonces eso sería por muchas causas. Hay causas genéticas y en veces por la resonancia magnética no identifica 100% a veces las lesiones y hay algunos protocolos indicados para la epilepsia que en veces a lo mejor otros centros no las utilizan. eh, y hay otros estudios para identificar en veces eh, alguna lesión, alguna parte del cerebro que no funciona bien, aparte de la resonancia magnética. Entonces, cuando se detecta una de estas lesiones que no necesariamente son 100% localizables, ¿esa persona es candidata para la operación o no? Y entonces dice, la pregunta es si una persona, me imagino que tiene varias lesiones o en veces alguna lesión que no podemos localizar, si esa persona es candidata para la cirugía de epilepsia. Y la respuesta es que sí, porque hay muchas opciones para la cirugía de epilepsia. Y entonces al final de la presentación voy a presentar algunos aparatos que estamos utilizando con muy buena eficacia. Incluso uno de los aparatos, ahora vemos que la disminución de la frecuencia de epilepsia o de las crisis se disminuye casi un 75% con los años. Entonces, en veces, aunque no podemos remover con la cirugía, hay láser, hay aparatos, hay muchos otros tratamientos, parte de esa cirugía. Entonces, para terminar aquí, los factores pronósticos, punto número 2, en niños, otros factores que predisponen a la epilepsia fármaco resistente, crisis semanales durante el primer año de tratamiento, crisis semanales previamente al inicio del tratamiento o epilepsia sintomática remota. En adolescentes, una epilepsia focal, es decir, una epilepsia que nace de una pura parte del cerebro, discapacidad intelectual, alteraciones psiquiátricas. Estos son otros factores que predisponen a la epilepsia fármaco resistente. Y entonces, algunos temas que me imagino que ya conocen, porque antes de uno considerar y avanzar y darle el diagnóstico de epilepsia fármaco resistente, primero tenemos que saber si el paciente está bien controlado y estos son algunos de los factores que dificultan el control de la epilepsia, un incumplimiento terapéutico o dosis inadecuada. En veces llegan y por lo menos algunos adolescentes que tengo yo que no quieren tomarse los medicamentos o que tienen ya meses que no convulsionan, entonces se lo toman de vez en cuando y después convulsiona. Ese lo consideramos pues alguien que no está cumpliendo bien con el tratamiento o una dosis inadecuada. En veces llegan niños de otros centros y están en una dosis muy pequeña y pues hay que aumentarle la dosis a una dosis adecuada. Privación de sueño, algunos tipos de epilepsia, ustedes saben que el estrés, no dormir bien, todo eso puede provocar una convulsión, entonces hay que tener buen control en cuestión de calidad de vida, de dormir bien, comer bien, estar bien hidratados. Hay un tipo de epilepsia que se llama epilepsia mioclónica juvenil, donde es clásico, la persona no duerme bien y en la mañana convulsiona. Ah, sí, ok. Sí, entonces ustedes saben bien que eso puede ser un factor. Enfermedades intercurrentes, también sabemos que cuando alguien está enfermo, alguien con epilepsia, uno tiene un umbral, es decir, un límite donde puede convulsionar uno y en una enfermedad ese umbral se baja, es más fácil que convulsione. Y me imagino que sus médicos, cuando están enfermos,
a veces recomendamos lo que llamamos como un puente, un bridge, donde damos una dosis extra de un medicamento de 3 a 5 días mientras se recuperan en esa fase para una protección extra para que no vayan a convulsionar. Entonces, eso es muy común, algo que hacemos. El alcohol también con la epilepsia mioclónica juvenil, cualquier epilepsia puede provocar una convulsión, cambios hormonales. eh, Cuando el niño eh, cambia de etapa, o sea, la adolescencia, con las mujeres, con las fases premenstruales, todo eso puede desencadenar cambios hormonales que provocan convulsiones. También en veces en esos casos podemos ajustar las dosis de los medicamentos. Y interacciones farmacológicas, sabemos que algunos medicamentos no funcionan bien con otros y entonces hay que elegirlos bien. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? Cuando el medicamento, los efectos secundarios impactan, o sea, se está previniendo, pero los efectos secundarios son tan difíciles que a veces el medicamento no es la mejor alternativa. ¿Te he encontrado con esos tipos de casos? Entonces la pregunta es que si cuando consideramos medicamentos que son eficaces pero tienen muchos efectos adversos, si consideramos alternativas y sí, la verdad que sí, en cualquier decisión, nosotros con las familias y los niños siempre va a ser un desbalance entre riesgo-beneficio del medicamento y los medicamentos adversos. Y entonces hasta ahora hay por lo menos 30 medicamentos anticonvulsivos para la epilepsia. Entonces, si un medicamento está afectando la vida diaria, la calidad, entonces hay que valorar, intentamos otro medicamento con menos efecto que pueda ser eficaz. Entonces, sí consideramos eso también. Sí. Acerca de Ujú. sus efectos secundarios de estos medicamentos. Bueno, mi hija toma 4 medicamentos para las convulsiones todos los días. Entonces, ahora su neuróloga está considerando ese medicamento y yo sé que el efecto secundario grave es reducir el campo visual. Entonces, yo me he puesto a ese medicamento porque yo no me perdonaría que mi hija perdiera el campo visual por ese medicamento. Pero, ¿qué llega a dejar que esos efectos secundarios sean muy graves para llegar a tomar la decisión de dar ese medicamento? Entonces la pregunta es una niña que ahora con casi 4 medicamentos anticonvulsivos, considerando la vigabatrina, el riesgo de la pérdida de la visión periférica. Eh, entonces, yo creo que depende del tipo de epilepsia. Según sabemos que con los estudios, muchos de esa pérdida periférica es muy poquita, el porcentaje que se pierde periféricamente, típicamente a dosis más altas y lo que vimos es más bien en los adultos. Entonces, lo que recomendamos es seguimiento seguido con un especialista de la visión. Eh, entonces, sería también igual riesgo-beneficio según el tipo de epilepsia, la calidad. Ese medicamento, bueno, yo he leído que se puede dar solamente un tiempo muy reducido. ¿Es cierto eso? ¿No se puede dar a largo plazo? Depende porque tenemos, entonces la pregunta es si se puede dar ese medicamento a corto o largo plazo. Tenemos muchos niños con ese medicamento a largo plazo, solamente hay que estar vigilando que esté haciendo el seguimiento con especialistas de la visión. Y también pues depende del tipo de epilepsia, porque sabemos que algunos tipos como la esclerosis tuberal, esos niños cuando tienen espasmos infantiles, el mejor medicamento para ellos es la vigabatrina. Entonces, si consideramos al plazo largo el desarrollo, la parte intelectual cognitiva, la calidad de vida, en veces ese beneficio es mucho mejor que el posible riesgo de la pérdida de la visión periférica, que sabemos que el riesgo es muy poquito. Ujú. Sí, sí, entonces. Pues sí se puede dar a un largo plazo, porque eso también era como cuestión de, bueno, y si funciona, pero ya
tiene que quitar. Entonces, como ahí ahora que pasa si se acostumbra, porque mi hija tiende a acostumbrarse, a acostumbrar su cuerpo a medicamentos y después ella tiene dificultad para irlos dejando. Entonces incrementan las convulsiones, aunque a veces no funcionan, pero los días empieza ella a dejar para hacer cambios, pero se incrementan las convulsiones, entonces su cuerpo se adapta a ellos. Entonces yo digo, bueno, si se da, ¿qué va a pasar si funciona o no funciona? Y después su cuerpo empieza a rechazar. Sí, entonces dice la mamá que la niña tiene esclerosis tuberal y en los periodos durante su vida se adapta y mejora con los medicamentos. Entonces la duda es que suceda lo mismo con esta. Yo te recomendaría considerar, o me imagino, hablar con tu médico, porque hay muchos tratamientos para la cirugía de epilepsia con niños con esclerosis tuberal. Incluso tenemos un especialista aquí en esclerosis tuberal. Sí. Pues en el 2021 la sometieron a un estudio donde introdujeron electrodos, Ujú, introdujeron 17 ujú. para saber si era candidata a la cirugía. No era candidata porque tiene aquí el individuo que no podían hacer su cerebro como un quesito, quitar aquí, quitar acá. No era candidata. Sí, entonces la evaluaron en 2017 y no era candidata, parece que. Ah, en el 2021. Ok. Fue evaluada y pusieron el implante del BNS, pero funcionó un tiempo. Y entonces la vigabatrina en el mecanismo de acción, cuando se producen los tumores con esclerosis tuberal, la vigabatrina pues funciona bien en ese mecanismo. Sí, pero sería muy buena conversación ese medicamento contra otros. Sí. Entonces, ¿cuál es el tratamiento óptimo farmacológico también que consideramos con una persona con epilepsia? Pues, usamos varias estrategias. Uno es combinar medicamentos anticonvulsivos con diferentes mecanismos de acción. Sabemos que en una convulsión hay una descarga eléctrica. En esa descarga eléctrica hay muchos receptores, neurotransmisores. Entonces utilizamos diferentes mecanismos diferentes medicamentos que actúen diferente y sabemos que eso es más eficaz. Entonces, si algún médico está usando el mismo medicamento con el mismo mecanismo de acción, eso a veces no es buena idea. Entonces, evitamos también un perfil de toxicidad. Siempre nuestra prioridad es el bienestar del niño o de la niña, su calidad de vida. Entonces, evitar la toxicidad también es algo que consideramos importante. Y también yo creo que este punto tercero es muy importante considerar que emplear más de 2 medicamentos anticonvulsivos suele asociar más efectos adversos que una mejoría real en el control de las crisis epilépticas. Yo creo que es lo que estabas diciendo tú, que sabemos que una persona después de 2 medicamentos es muy poquito el porcentaje que responden a un tercer, cuarto, quinto medicamento y más bien nos preocupa los efectos adversos de acumular todos esos medicamentos. Entonces, yo creo que tú estás en ese punto donde hay que evaluar el riesgo-beneficio. Sí, y también, entonces, sí, un poquito complicado, pero es importante. Y lo más importante, individualizar el tratamiento tipo de síndrome epiléptico. Como dijo usted, individualizar la persona, porque eso es lo más importante. Cada quien es diferente, cada quien tiene un tipo de epilepsia diferente, cada quien tiene a lo mejor una prioridad diferente eh, y eso es importante. Claro, entonces usted diría que más de 2 medicamentos aumenta el perfil de toxicidad. Sí, sí. Y entonces valoramos porque sabemos que creo que es como un 6% de ese 20% que no responde a medicamento, un 6% de ese 20% de esos van a responder a un tercer, cuarto, quinto medicamento y solamente va a disminuir la frecuencia, no va a eliminar la epilepsia completamente. Claro. Entonces, eso va a aumentar el riesgo de efecto adverso y hay que considerar eso importante. Es que yo conozco varios casos como el de ella que son bastante complejos y que no responden y tampoco son candidatos a la operación. Porque, por ejemplo, tengo otra persona que conozco que tiene, aparte de la epilepsia,
que la epilepsia es causada por la parálisis cerebral. Entonces no es tratable con métodos tradicionales. Sí. Entonces dice que hay pacientes donde con la epilepsia fármaco-resistente no son candidatos a la cirugía y están bajo varios medicamentos. Yo creo que es una situación compleja porque lamentablemente no toda persona es candidata a la cirugía de epilepsia y entonces no hay más que considerar varios medicamentos y esperemos que en el futuro siga avanzando y yo creo que estamos trabajando para seguir avanzando la epilepsia, el tratamiento de la epilepsia, eh, pero hasta ahorita hay personas donde tenemos que tolerar una cierta cantidad de convulsiones diarias. Entonces, número de fármacos antiepilépticos a probar antes en epilepsia fármaco resistente. Entonces, como había comentado ahora, cuando la epilepsia es fármaco resistente, la probabilidad de que desaparezca es baja o que responda a una tercera, cuarta, quinta dosis. Eh, para evitar alguna de las consecuencias de las convulsiones pobremente controladas, es importante la evaluación en un centro integral de epilepsia de manera oportuna. Hay varios niveles de centros de epilepsia, 1, 2, 3, 4. Nosotros aquí en el Hospital de Niños somos un nivel 4, que es los tratamientos más avanzados y es el nivel más alto que existe. Entonces ahora yo creo que lo más interesante es qué son las opciones de tratamiento para la epilepsia fármaco resistente. Entonces vamos a hablar un poquito de la cirugía de la epilepsia, neuroestimulación, que es un tema que me llama mucho la atención a mí, la dieta cetogénica, que yo creo que han escuchado. Dentro de la dieta cetogénica hay varias terapias y algunos ensayos clínicos. Nosotros tenemos aquí varios ensayos clínicos según el tipo de epilepsia. Entonces la medicina siempre está avanzando, siempre estamos buscando tratamientos nuevos, entonces yo creo que hay que tener fe y esperanza de que las cosas van a mejorar. Entonces la cirugía de la epilepsia, el objetivo es disminuir las crisis epilépticas mediante la eliminación de la zona eliptogénica. Una zona eliptogénica es una zona en el cerebro que está provocando las convulsiones. Entonces la idea simple es que si tú puedes eliminar esa zona, incluso en veces con la esclerosis tuberosa, si tú tienes varias zonas, pero tienes una zona que te está causando la mayoría de las convulsiones, no en tu caso, pero en general, en veces si quitamos esa zona, entonces puedes que disminuya la cantidad de convulsiones o que las desaparezca completamente. Entonces hay muchas técnicas. La cirugía resectiva es donde quitamos parte del tejido. Si alguien tiene alguna cicatriz, tuvo un proceso inflamatorio y ahora creo una cicatriz que está como creando convulsiones. Si vamos y quitamos esa cicatriz, entonces puede ser que la persona quede libre de convulsión. La terapia térmica intersticial con láser, entonces estamos utilizando láser para eliminar la función de esa zona eliptogénica. A veces si alguien no puede ser inducido bajo una cirugía más invasiva, entonces otras opciones es como el láser. Voy a hablar de otro tratamiento que se llama radioterapia con gamma, que es otro tipo de radioterapia que se está utilizando ahora mucho más también. Antes se utilizaba más con los tumores y malformaciones vasculares y ahora se está utilizando con la epilepsia también. Estimulación cerebral profunda, utilizando también terapia callostomía, que es, ahora hablar un poquito de la callostomía, hemisferectomía. Esto suena un poquito feo porque hemisferectomía es quitar completamente un lado del cerebro, pero hay enfermedades como, no sé si han escuchado una enfermedad que se llama Rasmussen's. Es una enfermedad autoinmunitaria donde ataca una parte del cerebro y el único tratamiento es quitar la mitad de la cirugía, de la mitad del cerebro. Pero yo creo que lo fascinante, por lo menos en los niños, es que mientras ese cerebro esté joven, se esté desarrollando,
muchas veces la otra parte del cerebro compensa por esa pérdida. Entonces, en veces parte de mi objetivo es eh, emplear la idea de que la cirugía sí suena un poquito feo, pero el cerebro es muy fascinante y en veces, si está en una fase temprana, ese cerebro puede compensar por la pérdida de tejido o alguna lesión. Sí. Algunos de esos tratamientos son considerados ah, experimentales. Entonces, que si algunos de estos tratamientos son considerados experimentales, eh, yo creo que dentro de todo esto hay ensayos clínicos para todo, porque especialmente los niños, típicamente para hacer algún ensayo clínico en los niños debe haber un poquito más de estudio a largo plazo, pero dentro de todo esto hay alguna parte sí experimentada. Lo pregunto porque muchos clientes tienen Medicaid o algún otro seguro y si el tratamiento es considerado experimental, a veces Medicaid puede decir no. Mm. Entonces dice que si en vez de los pacientes con Medicaid, si el seguro lo considera experimental, en vez de rechazan el procedimiento. Sí, yo creo que en muchos casos nosotros, incluso con algunos médicos, en vez de tenemos que batallar con todo, con todos los seguros médicos. Sí. Puede depender en el hospital también, ¿no? Con children, ustedes aceptan Medicaid, mucho el Denver Health acepta Medicaid para nosotros, todos depende, ¿verdad? Sí, entonces aquí nosotros en realidad tenemos muy buena experiencia con Medicare, incluso mejor que con con los seguros privados. Sí, sí. Sí. Hemisfectomía funcional y mucho de esto es nomás para que estén informados y compartan con sus familiares y sus amistades que hay muchas diferentes opciones que en veces uno no sabe. La hemisfectomía funcional es solamente desconectar una parte del cerebro con las otras partes para que no desencadene esas convulsiones. Entonces puedes quitar, puedes desconectar. eh, hay muchas opciones. El tercer punto requiere de un equipo multidisciplinario de especialistas constituido por epileptólogo, neurocirujano, especialista de neuroimagen estructural y funcional, es decir, un radiólogo, neuroradiólogo, neuropsicólogos, psiquiatras, personal de enfermería, técnicos de electroencefalograma, trabajadores sociales, consejeros, terapistas de rehabilitación. Es un equipo grande y antes de una decisión se toma en cuenta por la decisión de la familia. Ahora voy a hablar un poquito más de la cirugía de epilepsia, pero la evaluación prequirúrgica comprenderá de estudios encaminados a identificar la zona epileptogénica y a valorar el posible impacto de la cirugía sobre las funciones neurológicas, cognitivas y estado emocional. Entonces, como tu caso, que tú procedieron en el 2021 a una fase 2 donde era un electroencefalograma más invasivo, intentar identificar esas zonas epileptogénicas. eh, y entonces se considera también dónde están esas zonas. Están en unas zonas donde va a afectar la parte motora, la parte cognitiva, la manera de aprender, la parte del comportamiento, la parte de la visión, la parte emocional, todo eso se toma en cuenta porque se recuerda uno quiere lo mejor para los niños y las niñas y también no quiere uno proceder con una cirugía que vaya a ser devastadora. Entonces, la evaluación incluye un video electroencefalograma, resonancias magnéticas, estudios neuropsicológicos, evaluación psiquiátrica para saber qué es la base de esa persona, dónde están las partes importantes en la función del cerebro para intentar preservar esas áreas. Y la decisión final se toma con todos los miembros del equipo. Entonces, se presenta el caso, después hay varias fases de la evaluación, se presenta lo que le decía la familia
y después la decisión se toma en grupo. Nunca es un médico solo, siempre es un grupo. Yo creo que nosotros aquí son 9 los que toman esa decisión, nueve especialistas, entre neurocirujanos, epileptólogos, neuropsicólogos. Otro tratamiento es la callostomía. No sé si han escuchado de este procedimiento. Entonces, el cuerpo calloso, ven ahí en rojo, son como unas fibras que conectan, casi como si fuera una carretera que conecta una parte del cerebro con el otro, la comunicación. Este es muy bueno para algún tipo de convulsión que se llaman convulsiones atónicas, donde uno pierde el tono muscular. Sabemos que con estos mejoran muchísimo las convulsiones, la parte intelectual, la calidad de vida. Suena un poquito, eh, eh, no sé, da como un poquito miedo porque piensa uno que como pierde la comunicación entre un cerebro y el otro, pero les digo, hay otras partes de comunicación entre una parte y la otra y se acuerdan, el cerebro hace una función increíble de adaptarse. Entonces, cuando les dije del otro paciente que tenía Rasmussen, donde eh, tuvimos que quitar mitad del cerebro, entonces la otra parte del cerebro conversa como con la parte del lenguaje y es muy impresionante. Pues sabemos que los niños que tienen infartos cerebrales desde que nacen, sabemos que el cerebro va a compensar en veces por esa pérdida, por esas lesiones. La radiocirugía gamma, cuando alguien no es candidato para la cirugía invasiva, ahora la radiocirugía gamma, es una radioterapia usando las ondas gamma, eh, es un procedimiento nuevo que se está utilizando en la epilepsia en los últimos años, muy eficaz también. Entonces la neuroestimulación, no sé si han escuchado del VNS, estimulación vago nerval. No sé si hay otros dos aparatos que se llaman DBS y RNS. eh, son otros aparatos. Entonces, en el lado izquierdo ven que está una tableta, un aparatito y un aparato que le llaman el WAND. Este es el nervio, el estimulante del nervio vagal. Ese se implanta debajo de la piel, de aquí más o menos en el pecho enfrente, y tiene como un cablecito que viene al nervio vago y está imitando ondas eléctricas al cerebro, más o menos como intentando mantener bien controlado el cerebro, prevenir convulsiones. Eh, y hay otro que se llama DBS, Deep Brain Stimulation. Ese también se implanta debajo del pecho, pero los cablecitos van a una parte del cerebro y eso previene la propagación de ondas eléctricas en las convulsiones. Y a mí el que me gusta mucho también es, en el lado derecho ven que está un cerebro con un aparato. Ese se llama RNS. Eh, ese se implanta en el cráneo y tiene electrodos que van a las zonas epileptogénicas. Y este es muy interesante porque esos cablecitos están leyendo las funciones del cerebro y está aprendiendo a detectar ondas eléctricas anormales. Y cuando las detecta, avienta una carga eléctrica y así previene la convulsión. Sí, entonces ese está indicado para mayores de 18 años, el DBS y el RNS, pero nosotros lo estamos utilizando en niños y adolescentes. El VNS sí, mayores de 4 años, pero nosotros dos estamos utilizando. eh, y entonces ese RNS ahora, eh, después de unos cuantos años, la reducción de convulsiones es más de 75%. ¿Es mejor que el PNS? Yo creo que, yo creo que depende del tipo de epilepsia, eh, pero, pero este RNS es muy interesante porque él
Los otros dos nomás están aventando cargas eléctricas cada segundos, cada minutos, pero el RNS, él está aprendiendo a leer las ondas eléctricas y con el tiempo está mejorando y siempre que ve una carga eléctrica anormal, avienta una descarga y previene una convulsión. Entonces tiene muchos menos efectos adversos, porque los otros están aventando muchas cargas durante el día y el otro no, el otro nomás cuando detecta algo anormal es que avienta la carga eléctrica. Como mi hija cuando cada vez que prende, ella tiene una tos. Sí, Entonces también sí, yo he visto que a ella como que le lastima la garganta y o más cuando paso el imán y prende, pero no la quita. sí. Aún así sigue la- Sí, ahorita el RNS es indicado para las personas que tienen convulsiones focales, una o dos lesiones, pero hay muchos, esa compañía tiene ahora 3 ensayos clínicos en mayores de 12 años. Entonces yo creo que en estos años que viene va a haber mucha información nueva y ustedes saben también la parte de genética está avanzando muchísimo. Tenemos terapia ahora de precisión donde según el cambio genético estamos usando medicamentos o intentando cambiar esa programación para eliminar la enfermedad o mejorar la enfermedad. Entonces yo creo que ahora es un tiempo interesante en la medicina. La dieta cetogénica, hay otras dietas como la dieta modificada por de Atkins eh, y esta básicamente es eliminar los carbohidratos. eh, entonces el cuerpo de uno, los órganos, el corazón, el cerebro, los músculos utilizan glucosa como energía. Pero también hay otra manera de utilizar energía y una es a través de cuerpos cetónicos. Entonces la dieta cetogénica y esos cuerpos cetónicos se crean básicamente a través de las grasas. Entonces uno elimina la glucosa, aporta al cuerpo cuerpos cetogénicos y entonces esos cuerpos cetogénicos disminuyen la frecuencia de las convulsiones. Entonces uno dice que por lo menos va a haber una reducción de por lo menos 50% de las convulsiones con la dieta cetogénica a través de algunos meses. En algunos más, según el tipo de epilepsia, puede ser 60, 70% o 80%. Solamente que la dieta es muy rigurosa porque tiene que eliminar los carbohidratos. Ven en la imagen de abajo el pan, el azúcar, el maíz, el arroz, la pasta. Eso básicamente es puro carbohidrato y sería eliminar eso. Nosotros tenemos una clínica aquí que posee, si a alguien le interesa y es candidato, tenemos una clínica aquí donde se puede utilizar esta dieta cetogénica. Eh, y para los niños, en veces que tienen como sonda o tubo en el esófago para comer, que no pueden comer a través de la boca, entonces también hay fórmulas. Entonces ahí en la izquierda ven una fórmula Keto Cow, también para la dieta cetogénica. Y hay algunas otras no tan eficaces como la dieta cetogénica, como la Atkins modificada, que también reduce la frecuencia de convulsiones, pero no tan eficaz como la dieta cetogénica. Pero también es una opción para el niño o la niña con dieta, digo, con epilepsia fármaco resistente. Ya estamos terminando, esta es la última lámina. Y lo último sería ensayos clínicos. Hay muchísimos, hay en todas las instituciones, según el tipo de epilepsia. Yo les dije ahora algunos aparatos, medicina de precisión, algunas enfermedades genéticas. Yo les recomendaría que hablaran con sus médicos para ver qué opciones hay, qué ensayos clínicos. Aquí nosotros tenemos varias, pero tener en cuenta que sí hay ensayos clínicos con el objetivo de mejorar el tratamiento y la calidad de vida de todo paciente. Entonces, en conclusión, la epilepsia fármaco-resistente es aquella en cual se ha producido fracaso a 2 ensayos de fármacos anticonvulsivos. Se acuerdan que después de 2 es poquito el que va a responder a más medicamentos y más de 2 medicamentos va a tener mucho más efecto adverso. Y
epilepsia fármaco resistente, con ella aumenta el riesgo de la muerte prematura, traumatismos, alteraciones psicosociales, así como la calidad de vida reducida. Es importante la evaluación en un centro integral de la epilepsia de manera oportuna. ¿Se acuerdan? Aquí nosotros tenemos un nivel 4, que es el más alto que puede existir. Y existen opciones para el tratamiento de la epilepsia farmacoresistente que yo creo es lo más importante saber que hay muchas opciones y hay muchas opciones en desarrollo, como la cirugía, los aparatos de neuroestimulación, las dietas y ensayos clínicos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Ha visto alguna diferencia con niños que estaban listos sus medicamentos, pero tuvieron COVID y entraron más al área de resistencia? Entonces la pregunta es que si hay niños con epilepsia y después de COVID entraron a la epilepsia fármaco resistente, yo creo que habría una minoría de pacientes que sí, con el COVID han tenido complicaciones. Eh, sí, pero yo creo que el COVID en sí, cuando hablamos de enfermedades intercurrentes, que baja ese umbral durante ese periodo, por lo menos cuando están sintomáticos, es más fácil de que convulsionen. Pero ya después de que mejoran, no debe impactar, pero sí, yo diría un porcentaje muy pequeño que sí se ha complicado y les ha avanzado la epilepsia. ¿Han visto niños que después del COVID han sido diagnosticados con epilepsia? Entonces, la pregunta es que si niños después de COVID han sido diagnosticados con epilepsia, y sí, también lo pasa que COVID causa puede causar mucho daño, puede causar, eh, vimos como coágulos en el cerebro, inflamación. Entonces, si algo de eso lleva algún daño al cerebro, ese daño puede causar una de estas zonas epileptogénicas y causar convulsiones y epilepsia. Acerca de bueno, de las vacunas, bueno, mi hija cuando recibió la primera vacuna, la primera dosis de COVID, ella se podría decir que estaba un poco controlada, y a los 2 días que recibió la primera vacuna, aumentaron muchísimo, tuve que estar usando el medicamento de bastante pago Mm, y ya después me dijeron que mejor había que esperar con la segunda dosis. Sí hay más casos así que llegó a pasar de que entonces ya no hay que poner la segunda dosis. Entonces, la pregunta es que si la vacuna de COVID, en este caso, provocó convulsiones en la fase inicial, después de un día, y entonces me imagino si hubo alguna respuesta inmunológica que haya provocado esas convulsiones. eh, y entonces yo creo que sería también caso independiente. Para algunos niños son más sensibles al estrés, a esos cambios que pueden provocar convulsiones. Entonces sería eh, administrar bajo supervisión o damos una dosis extra durante este periodo. A lo mejor serían algunas opciones, pero sería bueno conversar esas opciones con tu médico. Sí. En un principio, cuando empezó a explicarnos, habló sobre cuando están en un coma inducido. Eso puede estar, bueno, yo no había escuchado eso, pero tiene que estar en un coma inducido. Entonces la pregunta es sobre coma inducido. Entonces, en veces hay niños que las epilepsias, las convulsiones no las podemos parar y tenemos como varios niveles de medicamento y en veces pues hay que proceder al último tratamiento, la última opción que sería una coma inducida para más o menos apagar el cerebro y reiniciar casi el cerebro. Son muy casos raros, pero sí, pues sí sucede. Por lo menos aquí con nosotros que vemos lo raro de lo raro, sí sucede frecuentemente, pero yo creo que en la población no, es muy raro. Sí, sí. A mi niña no se le ha tenido hasta 3 días aquí internada por convulsiones que le ponen el medicamento ya por la vena y siguen aún así otras nuevas convulsiones, vuelven a poner el medicamento. Entonces, ahorita que estoy sabiendo que ya cuando esto es un periodo muy largo,
Sí, entonces, pues nomás saber es que hay otras opciones donde utilizamos en la parte del hospital con los niños hospitalizados como tratamientos para controlar esas convulsiones. Hay varios niveles de tratamiento. Sí, muchas gracias por su atención.